Gracias por acompañarnos un episodio más. El día de hoy estamos con un actor completísimo. Y lo digo porque no solamente es actor, tanto de telenovelas como de teatro, sino que también es cantante y también es bailarín. Nos va a platicar todo acerca de su carrera y de su vida personal, porque amas a los animales también. Manuel Landeta, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de que estén aquí compartiendo conmigo un pedacito de este maravilloso espacio que tiene una naturaleza maravillosa. Tenemos las peñas que vienen del Teposteco, en fin, es un lugar que amo desde hace muchos años. Tenemos aquí ya 30 años y yo vivo aquí. Esta es su casa desde el 2020, poco antes de la pandemia. Decidiste venirte ya para acá. Y maravilloso porque pues ya nada más esperé a que llegara el resto de la familia. Perfecto, pues quédense porque vamos a conocer esto y muchas cosas más de Manuel Landeta. Pues Manuel, es evidente que tenemos que hacer un alto y hablar del lugar tan hermoso donde nos encontramos aquí en Malinalco, sí, donde has decidido venirte a vivir. Es hermoso el lugar donde estamos, ojalá lo puedan apreciar desde la cámara. Y empezaría por ahí, ¿por qué decides venirte a vivir acá? Pues mira, de niño vivimos mi hermana y yo la fortuna de estar muy cerca del campo. Mi padre amaba el campo, llegó a México en 1911, una cosa así. Él nació en 1907, llegó muy pequeño de Francia y bueno, en aquel entonces al lugar a donde llegaron, que fue el pueblo de Mixcoac, pues era un pueblo, literalmente. Era un pueblo y todo lo demás, y todo alrededor era campo, y era el pueblo de Tlalpan, y el pueblo de Mixcoac, el pueblo de Coyoacán, y así se hizo muy del campo. Imagínate cómo ha cambiado la vida. Cómo, ¿no?, ha cambiado la ciudad, la Ahorita vida. Ahorita viene un pelón y me pide llevarse, sí, a mi claro, hijo, le meto nada, le meto un sustote. Claro. Oye, y entonces tú, ¿en qué momento decides decir, ya, me vengo no solo a pasar el fin de semana, sino ya me voy a establecer aquí? Estábamos buscando un lugar que fuera, ahora sí que lejos, entre comillas, de la ciudad, para que nuestros hijos tuvieran la misma experiencia que tuvimos nosotros de niños. Y un amigo en determinado momento me platicó de Malinalco, y yo había oído de Malinalco por una telenovela que se hizo aquí hace muchos años, una telenovela de época, pero nada más, y no conocía el lugar. Vinimos y me encantó la energía que tiene el lugar. El campo es de sobra decir que me gustaba, pero el lugar tiene una energía muy particular. Una vibra especial. Sí, y o te agarra o te rechaza, ¿no? Y afortunadamente a mi mujer y a mí nos agarró. Entonces, ¿tus hijos crecieron aquí prácticamente? Sí. ¿Escuela, toda su vida? No. ¿O lo tenían como fin de casa de descanso? De semana. Como ¿sabes? Casa de descanso. Sí teníamos la idea de venirnos a vivir acá. Encontramos una escuela privada, pero finalmente no hicimos el acuerdo y decidimos mejor que siguieran estudiando en la Ciudad de México, y eso motivó al hecho de seguir allá viviendo, ¿no? Uh-huh. Y acá veníamos muy seguido, todos los fines de semana, y las vacaciones muchas las pasamos aquí. Muchos amigos vivieron aquí con nosotros largas temporadas. Sí, muy agradables. Y así fue como llegamos a Malinalco, que ahora se ha vuelto muy conocido y muy concurrido, ¿no? Muy hermoso lugar y, como dices, con una vibra muy especial. Uh-huh. Pero Manuel, yo quisiera hablar de tu carrera, porque tú, como lo decía al principio, eres un actor súper completo. A los 20 años, porque a lo mejor ustedes no lo saben, a los 20 años inicias con el ballet clásico. Sí, yo estaba cantando en una opereta
en el desaparecido Teatro Cine Chapultepec, Ajá. en donde está ahora esta torre gigantesca En Reforma. en Reforma. Y dije, bueno, me voy a poner a tomar clases de ballet para complementarme como gente del escenario. Y me apasionó tanto que abandoné la faceta de cantante y la faceta de actor. Por un momento, yo tenía la intención de Convertirte en bailarín exclusivamente. pero pues estaba escrito que no iba a ser mi carrera definitiva, pero sí puedo decirte con toda certeza que Lo disfrutaste. Me apasiona el baile, la danza en general, porque podía hacer dos cosas que me gustan mucho: ejercicio y estar arriba del escenario. Claro. Y aparte la estética, la plasticidad de la danza, de cualquier tipo de danza, me parece maravillosa. ¿Y por qué dejas esta carrera de baile Porque me exclusivamente? ¿Te lastimas haciendo qué? Me lastimé haciendo una cargada. Una cargada, ok. Una cargada que fue la primer cargada que aprendí, y después de no sé cuántas veces que la hicimos en una gala de ballet, algo no estaba bien en la cargada, moví la columna y se me movió Se una desplazó vértebra. una vértebra. Sí. Ahí tuve que parar y me frustró un poco porque yo había puesto mucho empeño y dedicado muchas horas al día por avanzar lo más posible en el mundo del ballet. Pero es muy complicado, a los 20 años ya estás demasiado duro en términos óseos. O sea, ¿tuviste que haber empezado antes? Sí, bueno, para poder ser niños exitoso. Que están agarrados de la barra desde los dos. Antes de que caminen, ¿no? Y entonces te vas haciendo muy flexible, muy elástico y todo se vuelve mucho más fácil. Para mí era muy complicado empezar a estirar los músculos, elongar los ligamentos, tendones. Fue un trabajo un poco tortuoso, pero logré hacer cosas interesantes. Y la disciplina... Eso te iba a decir, la disciplina que obtienes, como cualquier cosa a la que te dediques, hay que estar muy, muy comprometido. Pero el ballet en lo particular requiere un esfuerzo, una disciplina, calentamientos, trabajo arduo, ¿no? Sí, sí, lo que te digo, yo bailaba 12 horas al día de lunes a sábado. Y en las noches mandé a hacer un arnés alrededor de mi cama, puse unas poleas, entonces me amarraba y me abría para ir agarrando elasticidad. La flexibilidad que necesitas. Y al principio era como tormento chino, ¿no? Claro, querías recuperar el tiempo que no habías tenido, ¿no? Y bueno, la vida finalmente se encarga, como dices tú, de irte marcando el camino, irte diciendo por dónde. Y me regresó al teatro. Exactamente, te regresas al teatro. Y regresé al teatro en el 81 haciendo musicales. Nunca había proyectado mi carrera como actor de musicales para hacer musicales. Pero como cantaba, yo estudiaba canto y me gustaba el mundo de la ópera, me apasionaba mucho eso desde niño y lo que hice como curso intensivo de ballet durante unos años, pues me valió la oportunidad de empezar a hacer musicales. Claro, todo fue experiencia sumada. A lo mejor no dedicaste tu carrera exclusivamente al baile, pero todos esos fueron herramientas que te permitieron ser un actor, como decía yo, mucho más completo. Sí, sin querer salió bien las coincidencias o las aventuras de incursionar en distintas artes escénicas, ¿no? Y si tuvieras que elegir qué te gusta más o qué disfrutas más, porque son cosas muy diferentes, tanto para el público como para quien lo está interpretando, teatro musical y telenovela. De las tres, ¿cuál dirías que es tu disciplina preferida? El teatro me gusta mucho.
siempre quise ser actor de teatro. Esa era una idea y una fijación que tenía desde muy pequeño. ¿Por qué? No tengo idea. ¿Había alguien en tu familia No, que fuera del medio artístico? no, Nadie. no, yo pues, pienso que me llamaba mucho la atención cuando veía las películas que en aquel entonces pues eran las películas de los años 50, de la época del cine de oro en México, y me llamaba mucho la atención las actuaciones, y yo creo que por ahí fue el gusanito, ¿no? La motivación, y escribía mis obras y las representaba en la casa, y creo que es algo que a los niños se les da naturalmente, porque finalmente la actuación es Exacto. un juego, pero que tiene ciertas reglas y hay que respetarlas, ¿no? Uh-huh. Y pues yo trabajaba de actor Desde niño. Con mis papás ahí de espectadores, y poco a poco me fui filtrando en el mundo del teatro, hasta que en el año 75 me invitaron a ser parte el último de la lista. Por ahí está una placa en el Instituto Helénico, en el Teatro Helénico, con mi nombre real, y es el último de la lista. ¿Qué aparece? Sí, era La sombra de Egisto. Okay. En una tragedia griega en donde tuve la fortuna de conocer a Ofelia Guilmain, que sin saberlo se convertiría en un referente y en una motivación importante para mí. Y tuve la fortuna de conocer a gente muy importante y destacada del medio artístico. Yo no, hombre, si hacía La sombra de Egisto, mi actuación era en el prólogo entrar con Ofelia del brazo en una penumbra, pedía una lanza y mataba al papá de Electra, y me iba con Clitemnestra, mi amante, y en la segunda entrada a escena estaba muerto. Pero no era tanto qué tanto actuabas, sino la importancia del papel, la importancia de junto a quién salías, Sí, era por supuesto, todo esto. no, pero para mí era muy importante. Súper importante, claro. Muy importante. Yo me iba 15 minutos antes de que me metieran a escena, ya muerto, a relajarme para que no se notara la respiración. Y yo me concentraba para parecer muerto, ¿no? Exacto. Y, sí. Y deben haberse divertido mucho mis compañeras, porque yo llegaba y les preguntaba, ¿se notó que estaba respirando? No, no se notó. Bueno, ahí habla del compromiso que tú tenías con tomarte en serio todo lo que te tocara interpretar. Sí. ¿Qué fue lo que más has disfrutado? O sea, ¿cuál es la obra de teatro que recuerdas con más cariño? Hace no muchos años me invitaron a ser parte del elenco de una obra hecha por mexicano, musicalizada y arreglada musicalmente por otro mexicano, dirigida por un mexicano y con una compañía de puros mexicanos, un musical que se llama Josefa, el musical de México, que es un fragmento de la vida de Josefa Ortiz de Domínguez, justo antes del levantamiento en armas, hasta la muerte de Josefa. Y a mí me dieron la oportunidad de escoger qué personaje quería. Y si a mí me hubieran dicho, ¿qué quieres hacer hace 30, 40 años? Hubiera dicho, quiero hacer Hidalgo o Allende, porque eran personajes de mucha clave, permanencia en el escenario e importantes. Y no, la experiencia y la madurez, digo yo, me dio la posibilidad de escoger un personaje que, si yo hubiera sido productor, hubiera escogido a Manuel Landeta para que hiciera ese personaje
que era el inquisidor. Ok. ¿Por qué? Porque tenía un tema muy fuerte, de mucho carácter, y era una presencia, tenía que... Requería muchas tablas para poderlo una interpretar. presencia con mucha madurez, con mucha solidez arriba del escenario. Para cuando yo la hice, pues estaba ya en trayecto de, no sé si ya tenía 60 años, si fue, es que no me acuerdo hace cuántos, si fue hace 7 años, ya tenía 60. No tiene mucho, por eso te digo, lo hicimos en el Teatro Hidalgo y... Pero bueno, fue el papel que te pareció más relevante contundente, poder contundente, pero parte de, siendo parte de un elenco muy sólido, una compañía de actores muy sólida, y lo que se generaba, el efecto que se provocaba en el público era increíble. La gente, los extranjeros que llegaron a ver la obra, salían con ganas de regresar a su país, y estábamos hablando de una historia de México. Quiere decir que sí tocaba las fibras, claro, muy especial, de manera muy especial, y como mexicano, bueno, salías, la gente lloraba. Hubo un día que estuvimos como 8 minutos dando las gracias porque no paraban de aplaudir, ¿no? Qué emoción. Yo creo que por eso, aunque la televisión tiene lo suyo y es increíble hacer telenovela, me imagino que esa interacción con el público en el teatro, el tener a la gente en vivo y la reacción instantánea, creo que eso te alimenta mucho. Acabas de decir la clave de por qué hacemos teatro. Es un fenómeno social que no se repite haciendo ninguna otra cosa. Solamente en el escenario, con el público de frente, es cuando tienes ese intercambio de energía que es irrepetible. Y cada función es lo que te iba a decir, que tienes que medir, porque a lo mejor un chiste en la función de las 5 funciona perfecto y en la función de las 7 ya no. Entonces ustedes como actores tienen que ir midiendo al público de cada sesión. De repente se da la magia, ¿no? Como dice la gente de teatro, aparecen los duendes del teatro y suceden cosas. El ambiente se vuelve propicio en una... Sí, el público recibe la emoción, lo que está sucediendo de manera más fuerte que en otras funciones. Tú como actor sientes que a veces... la respuesta no es igual. No tanto eso, sino que te sientes más fluido, y hay públicos que son de muy buen aplauso, pero de poca reacción, ¿no? Durante el espectáculo. Y hay gente que responde y responde y responde y responde, y eso genera una bola de nieve de emociones que va creciendo y al final pues es una locura, ¿no? Me encanta. Ahora, hacer cine, hacer televisión también tiene lo suyo. Pues es que finalmente está haciendo lo mismo, pero es a otro, modulado de una manera distinta. Si tú tienes a un actor a 30 metros, tienes, bueno, antes cuando no existían los micrófonos lavalier, los inalámbricos, porque una vez, Susana Alexander, cuando descubrió el hecho de los lavalier, dijo: en mi vida vuelvo a hacer una función sin micrófono. Es que porque te requería mucho más esfuerzo. Tienes que proyectar. Lo haces, porque estás entrenado para eso. Pero las escenas toman mucho más verdad, porque puedes hacer íntima una escena. Puedes, si hay una gran tristeza, no tienes que estar proyectando la voz para que te escuchen hasta la última. El de la última fila, exactamente. Y ahí era una convención del público con los actores de decir: ok, sí estoy oyendo. Si te ponías a ver técnicamente, decías, pues como que está raro,
¿por qué habla así? No, tenías que proyectar la voz. Y parece que no se oye, pero sí corre. A que si haces una escena en donde tienes que decir un texto, en donde tienes que pausarte Modular. y hacer algo hasta como en secreto. Eso el micrófono lo detecta. ¿Cómo lo vas a hacer si no tienes micrófono? Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, hoy en día tenemos esa gran herramienta, ¿no?, para hacer teatro. Y se vuelve más íntimo. La televisión y el cine tienen eso, que se te acercan muchísimo y de repente es un ojo toda la pantalla, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y entonces tienes que trabajar muy interiormente para que esto Proyecte todo. esté comunicando no nada más lo que dices, sino lo que está pasando, las emociones que están ebulliendo, ¿no? Ahora, la televisión en México, hubo un actor que inventó el apuntador electrónico. famoso. Sí parecía como un tumor, porque eran unos audífonos muy grandes y nos ponían plastilina, ¿no? Entonces se disfrazaba un poco con el color para que pareciera piel y no eran tan fieles, tan claro el sonido, se oía. Pero entonces en México se empezó a hacer televisión muy rápido, se empezó a trabajar muy rápido gracias al apuntador electrónico, porque no tenías que memorizar tantas líneas, aprendiendo exacto, tantos textos, que al principio se hacían telenovelas en vivo y con los textos aprendidos. Que Entra también requería otra preparación, mucho estudio. Mucha capacidad de improvisar, ¿no? Y se generó una escuela de trabajo, de un oficio muy, muy sofisticado para los actores que hemos hecho televisión. Hoy en día los chavos entran y se ponen el apuntador y como van, no tienen ningún sin problema. Haber, ni siquiera a lo mejor leído el guión casi. Existía hace muchos años, no sé si la gente lo recuerde, la hora nacional, la hora de México. Cada minuto te daba la hora el teléfono. Pero entre cada momento en que te daban la hora había anuncios. Y eran anuncios uno tras otro. Entonces era como una forma como para estudiar el o sea, ¿tú practicabas con eso? ¡Qué barbaridad! O sea, sí, era un minuto de anuncios constantes. Sí, y pero tú además a mucha velocidad. Claro, a una pero velocidad piensa rapidísima. Que entra la información, la tienes que procesar y después la tienes que sacar. Pero cuando estás hablando también sigues escuchando lo que sigue. Casi como un traductor simultáneo. Entonces, sí, exactamente. Pero el traductor simultáneo tiene como que un poquito más de flexibilidad, porque si eres una gente que conoce muy bien el idioma, puedes ir hasta mejorando lo que dijo sin cambiar el sentido, adecuarlo. El que está dando la entrevista. Oye, y dime una cosa, tú que has pasado por lo que era el teatro clásico, las cosas como se hacían antes, aprender, estudiar un guión, prepararlo, a toda la tecnología, que no estoy en contra, por supuesto, de que haya todos estos avances de tu lavalier, tu apuntador, pero ¿qué le dirías a los jóvenes que están empezando ahora en esta industria y que a lo mejor no pasaron por todo esto que requería tanto esfuerzo, tanta disciplina, tanta metodología, que siento yo que al final te da muchas tablas? ¿Qué les dirías? Pues que les tengo mucha envidia, porque hoy en día que aprovechen. No, es que tienen la red, las plataformas,
las redes, puedes crear tu propio contenido y tu canal. Y eso creo que es importantísimo porque genera en los chavos el gusto por crear y no ser un repetidor de textos. Okay. ¿Sí? ¿Qué es importante? Hacer lo que quieras arriba del escenario, pero tener una mente empresarial. Ser el motor y el dinamo que genere trabajo para ti y para otros. Hoy en día hay muchísima competencia. De hecho, yo me convertí en actor a escondidas de mi familia porque mi familia no quería. Y no estaba bien visto, no sé, la gente tenía no se le daba idea. el peso correcto a la profesión, ¿no? No, más bien, el tema es de que al paso de los años nos hemos dado cuenta que lo que le llama mucho la atención a la gente es el escándalo. Y el escándalo no ha sido privativo de esta época, sino desde siempre. Ni de esta profesión, ¿estás de acuerdo? No. Pero esta, al ser pública, permea más. Pareciera que todos pues nos dedicamos a hacer cosas malas, ¿no? Uh-huh. Y eso era lo que pensaban mis papás y por eso no querían que yo fuera actor. Además de que es un oficio complicado, igual que todo en la vida, pero creo que el ser actor, primero que nada, te conviertes en un ser muy sensible. Entonces, percibes las cosas con más intensidad. Y si de repente pasan cosas malas que nos pasan a todos, donde no te quedaste con un personaje, o te puede afectar más, bajar mucho el ánimo. Uh-huh. Pero si tú eres el generador de tu propio contenido y eres el productor, eso es lo más importante. Eso es lo que yo... Las ventajas que le ves ahora, sí, a esta industria. Y pues las ventajas que veo como un efecto de lo que sucede hoy en día, hombre, hoy en día los influencers, los creadores de contenido, son gente llamada a llenar huecos que debería, yo pienso que debería de haber sido para un actor, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿por qué? Porque su imagen vende, y esto es un negocio también. Claro. Oye, hablando de la industria de la actuación y de los jóvenes, tienes una familia hermosa, tienes un matrimonio consolidado de muchos años, lo cual tampoco es fácil, y dirían tus papás, en ese medio nadie se mantiene casado, y tú has sido el ejemplo perfecto de que sí se puede ser. Somos muchos, ¿eh? Claro, somos pero muchos. Digo, es lo que se decía, ¿no? Lo que pasa es que, como mi hijo Imanol estuvo también en el medio, o ha estado en el medio, pues sí se hacía mucho ruido de que éramos una familia, y mi mujer andaba con tras mis dos. Él, claro. Cuando Jordi también estuvo. Justo te iba a preguntar por Imanol y Jordi, que iniciaron en esta carrera. Sí, y ¿qué pasa con ellos? Andaba mi mujer con ellos, entonces en el medio la gente nos veía como una familia muy unida. Apoyándose. Sí, y en las entrevistas pues se hacía mucho mención de que son una buena familia, y bueno, al paso de los años pues me han seguido viendo con la misma señora. Entonces, pues sí, se ha vuelto como una mención recurrente. Yo sabía dos cosas en mi vida: que quería ser actor y que quería tener una familia. Y lo logré. Me convertí en actor, he ido aprendiendo a lo largo de la vida, y me convertí en un profesional del matrimonio, compartiendo con Angelina y con mis hijos.
Me parece estupendo lo que acabas de decir, porque al final cumpliste todo esto. Sí. Cantaron, actuaron un poquito los dos. Sí. Al final la vida los llevó por otros caminos. Dijeron, no es mi profesión para hacerlo del día a día. Sí, Jordi definitivamente entró al medio porque iba con Imanol al teatro. Imanol estaba trabajando en el Teatro Insurgentes haciendo Marcelino Pan y Vino, y entonces Jordi era un gañán, se iba con los... amigo de todos los que estaban backstage. Se iba a donde estaban todas las... donde guardaban todas sus cosas personales, la gente de tramoya y de luces y todo eso, y le gustaba mucho el relajo. Entonces le gustaba mucho compartir con los técnicos de teatro y posteriormente con los técnicos de televisión. Pero Jordi era muy bonito, y un día un productor le llamó a mi mujer y le dijo, oye, nos gustaría tener a Jordi en un casting para ver si se queda en una telenovela donde necesitamos niños. Eso era una telenovela para niños. Y fue, por no dejarlo, fue como para probar, a ver qué pasa. No, pero él fue y se paró frente a la cámara. No, sin problema. No actuó. O sea, él llegó y estaba ahí cotorreando con los técnicos. Total, para no hacer el cuento largo, se quedó con el protagónico de una telenovela, y de ahí se derivó la grabación de un disco, una obra de teatro, una película. Yo le produje un show cantando, pero la verdad, él era un indisciplinado, lo peor, y para ser actor lo que necesitas es disciplina. Y finalmente dijo, no, esto no es para mí. Imanol, a los 2 años, me lo vistieron igual que como yo salía en el escenario en una obra que se llamaba Qué Plantón, y le hicieron un vestuario de pinito, igual al mío. Y había un momento en el musical en que el hongo alucinógeno y la marihuana nos drogaban a todas las demás plantas. Entonces fue el pretexto perfecto para que Imanol, que tenía 2 años, pequeñito, entrara en ese momento del alucine, y era mi alucine. Entonces me tiraba al piso, me brincaba encima, y se acababa el alucine y se iba. Ahí empezó Imanol. Y después se empezó a hacer comerciales. Entró al taller de Plaza Sésamo, porque Imanol tenía era muy tímido e introvertido, y no se atrevía, si tenía ganas de ir al baño, no se atrevía a decir, oye, necesito un break, vamos al baño. Necesito un baño, ¿no? Entonces, recordando un poco mi experiencia de la primera vez que me subí al escenario, que yo tenía 12 años, una cosa así, mi vida fue antes y después de ese momento. Le dije a mi mujer, ¿sabes qué? Yo creo que si lo metemos a un taller de actuación, le va a ayudar mucho a su personalidad. Y entró al taller de Plaza Sésamo, y bueno, se descosió, descubrimos que cantaba, que bailaba, y de ahí para adelante todo ya fue historia, ¿no? Hizo cine, ganó Diosa de Oro, hizo teatro, ganó el premio de mejor actor infantil, telenovelas, se comía las telenovelas, su personaje siempre era encantador, pero fue creciendo y de repente fue perdiendo el cabello. Y además a esto le sumas que Imanol no es un tipo alto, no es corpulento,
Entonces dijo, ¿sabes qué? Me salgo de este negocio. Después de 20 años de estar trabajando. Y se salió, se metió a la universidad y estudió aviación. Y hoy en día va y viene, ¿no? Lo invitaron a hacer conciertos con sus contemporáneos del año 2000 y lo invitaron también a hacer un musical que se llama Mentiras. Ujú. Y fue su regreso después de 17 años de estar lejos De los escenarios. del escenario. Y lo ha disfrutado enormidades. Pero bueno, Imanol es un empresario, es un tipo de negocios y está muy clavado en sus empresas. Y no Y tal como a sabemos qué ti, tanto vaya ahí bien. y tal como a ti, que la vida te fue marcando un camino, pues a él también. O sea, tiene la actuación que ha sido parte de su vida, tiene el canto, tiene todo esto. Ujú. Lo disfrutó muchísimo en una etapa. Tal vez regrese, tal vez lo haga combinado con su actividad empresarial. Y ahora lo Nunca ha podido sabes. compartir con su hija. Su hija lo ha visto arriba del escenario actuando, cantando. Y pues es una experiencia Claro. que no se le va a olvidar a su hija. Si Manuel continúa o no, no importa, ya lo vivió. Y, Exactamente. y bueno, el ser actor y dedicarte a otra cosa y tener hijos, creo que eso sí es una gran ventaja. Porque te da no sé, una experiencia de vida más que te ayuda mucho a conectar de mejor manera con tus hijos. Pues justo como decías, te vuelves una persona más sensible, que captas más las emociones de la gente, que conectas con tu público. Tu familia al final es también un público al que te estás presentando todos los días. Sí. Entonces siento que esa conexión, Me aplaude mi mujer cada vez que me ve, va a aparecer. qué bueno. Oye, y yo quisiera, hablando de que te aplauden las mujeres, que nos comentes, porque nos has hablado de que has hecho teatro clásico, de que hiciste Electra, de que hiciste tragedias griegas, de que has hecho cine, televisión. ¿Cómo de pronto vemos a un Manuel Landeta en Solo para Mujeres? Eso es lo que me preguntaban todos los periodistas cuando decidí hacer Solo para Mujeres. Lo disfrutaste muchísimo, eso sin duda. Te puedo decir que de las cosas más gozosas que he hecho en mi vida, trabajar para las mujeres es un privilegio. Y trabajar haciendo un espectáculo erótico como Solo para Mujeres, pues fue una experiencia que es así, no la veía en mi panorama de vida. Y todo surgió por una confusión con Alexis Ayala, que me lo encontré, y yo le pregunté cómo iba su proyecto. Yo me refería a un proyecto que traía de una película, pero nunca dije que era la película. Y él me dijo, está perfecto, ya estamos a punto de arrancar. Y le dije, oye, pues si funciona en el proyecto, Invítame. jálame. Y me dice, ¿en serio le entrarías a Solo para Mujeres? Este encuentro y esta confusión se dio en la puerta 1 de Televisa San Ángel, y ahí se aglutinaba muchísima gente. Entonces, entre la plática y tomándonos fotos con la gente y todo esto, le dije, sí, cuenta sí. conmigo. Y ya me fui a comer a un restaurante cerca de ahí de Televisa, y no me había sentado siquiera. Cuando me tocan en el hombro, volteo y era Sergio Mayer, y lo primero que fue, ¿en serio ¿Quieres entrarías entrar? a Solo para Mujeres? Estaba Luis Gatica y Benjamín Can, que habíamos ido a comer, y Luis se quedó así. Y en ese momento yo dije, pues voy a decir que sí. Y a ver qué pasa. Si no, ya después digo que no. Sí. Y Luis me dijo, ¿en serio vas a ser Solo para Mujeres? Y ahí fue donde dije, ¿y por qué no? Si le está sorprendiendo a él, para mí eso es una ventaja, porque Es un reto. es un escándalo. Es un escándalo que
Con tu que Manuel trayectoria. Landeta haga solo para mujeres. Y efectivamente, y Manuel me lo dijo, papá, es un escándalo limpio. No estás metido en drogas, no estás metido en prostitución, no estás en nada. Sin embargo, estás generando polémica y haciendo Y mucha. algo. Y mucha. Bueno, me tuve que poner a hacer ejercicio como loco, hacer un régimen alimenticio brutal. Para estar súper en forma. Todo cocido, sin sal, sin azúcar, todo cocido. Cuando te digo todo cocido, las verduras eran cocidas. Nada tenía sal, nada tenía azúcar y comía 5 o 6 veces al día. E hice muchísimo ejercicio, muchísimo ejercicio. Regresé a la forma original que debía haber tenido, porque cuando estaba haciendo Rubí, que fue cuando se dio este encuentro, pues yo estaba cachetón y estaba con mi pancita y todo. Estaba feliz. Después fui más feliz cuando el primer día, y me lo dijo Alexis, lo que yo te diga, lo que te digamos de la experiencia de hacer este espectáculo, de lo que vas a vivir, lo tienes que vivir. Y efectivamente, el día que entramos a escena y había unas luces que nos iluminaban de atrás hacia el público y se proyectaban las sombras, las siluetas de nosotros en un telón que se llama kabuki. Y bueno, ahí empezaban los alaridos. Los gritos. Los alaridos. Y en determinado momento caía al piso y salía esa tela que era muy delgadita y muy volátil, salía de golpe y volteábamos hacia el público. Le iba a pegar aquí porque es como un impacto. El grito ensordecedor, fue tan atronador que de verdad sentí un golpe en el pecho. Inmediatamente así, mira, me empezaron a rodar lágrimas, pero haz de cuenta que abrí el grifo y yo decía, ¿qué está pasando? Esta experiencia del intercambio de y en un intercambio que nunca energía, habías tenido, justamente. No, bueno, yo digo, ¿qué pasará con Luis Miguel, no? con estos artistas que jalan muchísimo ídolos, la atención de hombres y mujeres, pero que las mujeres se desbocan. No es lo mismo ir a ver a Luis Miguel que ir a ver Solo para Mujeres. Ir a ver Solo para Mujeres implicaba que las mujeres ya habían visto el menú. O sea, desde antes ya habían visto todas las fotos de quienes estábamos y ya tu cabeza o su cabeza ya inventaba 1000 historias, y en el momento que sucedía en vivo y nos tenían enfrente, de verdad fue un fenómeno absoluto. Javier Ortiz, en paz descanse, gritaba la cuenta porque no se oía la música. Todos así como tratando de agarrar la coreografía, pero es que no se oían, los gritos eran de verdad impresionantes. Y ese fue el momento en que entendí lo que me había dicho Alexis tienes que vivirlo. Y entendí que iba a disfrutar muchísimo ese trabajo. Iba de menos a más, de menos ropa, de más ropa a menos ropa, y de más emoción a más emoción. A todavía más emoción. Sí, era impresionante. Oye, ¿cuánto duró ese proyecto? Yo estuve haciendo Solo para Mujeres cerca de 2 años. 2 años, más o menos. Sí, y el puro hecho de hacer Solo para Mujeres era para mantenerte en forma, pero a eso le sumábamos que todos llevábamos una dieta muy estricta, y seguíamos haciendo ejercicio en el gimnasio. Claro. Y sí, creo que en ese sentido la oferta fue buena. Una buena experiencia. Sí. Pues Manuel, yo quiero seguir platicando contigo. Quiero saber más de tu vida, ahora también de tu vida personal. Entonces te propongo que hagamos una pequeña pausa y nos invites a ver una de tus pasiones, además de la actuación, como ya nos lo has compartido, que también disfrutas muchísimo. Sí, claro que sí. Quédense aquí con nosotros. Seguimos aquí entre nos.
Bueno, pues aquí estoy ordenando parte de la para ponerla en estos nuevos paneles y tener más orden, porque lo tenía en otro lado de la casa. Y aquí es donde también trabajo con madera, algunas cosas de herrería, de soldadura y cosas también lo trabajo aquí. Y bueno, no siempre está así, a veces está peor. Cuando andas chambeando, sí, empieza a hacer un desorden, pero soy bastante escrupuloso con la herramienta. Después de usarla me gusta limpiarla y que las cosas siempre estén en orden, también para que tenga un poco de control, porque hay gente que también trabaja aquí, que agarra la herramienta, y la única manera de saber que todo está completo es teniéndolo ordenado. Si lo tienes hecho un desastre, pues se pierde, ¿no? Por eso mi mujer siempre duerme en el mismo lugar. Pues seguimos aquí entre nos y verdaderamente nos sentimos súper en confianza. Qué bueno. Manuel, nos has abierto las puertas de tu casa, que está hermosa. Con mucho gusto. Y nos enseñabas este lugar tan especial para ti, donde haces tus herramientas, te metes a hacer trabajos en la casa, lo disfrutas muchísimo todo esto. Sí, sí. Siempre he sido muy de meter las manos en cuanto a trabajo. Y me gusta siempre estar aprendiendo de la gente que sabe oficios de carpintería, de herrería, de electricidad. Es un tema que... Es más delicado, hay que saber mucho. Ahí no me meto mucho, aunque sí llego a hacer algunas cosas, ¿no? Pero bueno, como podrán ver, es un lugar muy tranquilo. Y si no hago eso, pues me estaría leyendo 2, 3 libros en una semana. Entonces sí me divierto bastante, me entretengo mucho. Pues es un hobby muy bonito y además vas manteniendo tu casa, esta banca que estás haciendo te va a quedar hermosa y así vas pues poniendo bonita tu casa en todos los aspectos. Sí, tiene muchas cosas de nosotros y de mí por todas partes. Vas imprimiendo tu sello por todos lados. Y eso lo percibe la gente, ¿eh? Claro. La gente siempre que llega aquí dicen, oye, es que tiene una vibra y además está llena de detallitos por todas partes. Oye, Manuel, pero yo te quería preguntar, ya a nivel personal, hemos hablado de tu carrera, que como decíamos has hecho teatro musical, televisión, pero también tu carrera se ve un poco afectada, si no es que muy afectada, porque en 1991, haciendo la obra de Cats, tienes un desafortunado accidente. Sí. Te caes del escenario y tienes que empezar con una serie de operaciones de columna, cosa que pues suena bastante complicado. Cuéntanos un poco de esta parte. Pues mira, el teatro es una actividad de alto riesgo y el teatro musical todavía más. Y si a eso le sumas un espectáculo como Cats, que tiene muchas condiciones pues poco favorables para los intérpretes, como el piso muy inclinado, estás muy expuesto a accidentes. Y si a eso también le sumas que no teníamos suplentes, que éramos una sola compañía y dábamos las 9 funciones de la semana todos, pues el llegó un cansancio momento, era mucho. Era extenuante, y los norteamericanos que montaron el espectáculo lo dijeron, van a tener que ponerles, ellos pensaban que alternar con iba a haber otra compañía, claro, para que estuviéramos rotando, y cuando les dijeron que no, dijeron no van a aguantar, y efectivamente al año de temporada empezamos a tener muchísimos problemas. Se enfermaba un gato y era epidemia de gatos, ¿no? Además, déjame decirte que no era, si de por sí una obra musical es cansada, Cats tenía muchísimos requerimientos porque estaban todo el tiempo actuando como gatos. Sí. Y la preparación y los movimientos y todo la disciplina que lleva el estar
todo el tiempo, aunque no estuvieras en escena, actuando como un gato, pues también era un esfuerzo todavía mayor. No, todo empezaba desde el momento que te tenías que maquillar. Exacto, desde ahí. Era mucho tiempo le dedicabas al maquillaje, y luego métete en el vestuario. El vestuario era muy pequeñito, era súper comprimido. Reducido. Entonces empezabas con el pleito de subirte el mayón, que tenía una sola costura. No, el público nunca vio una costura de la tela. De la licra, porque estaba de una manera armado, que solamente tenía una costura, y donde había costura había apliques de estambre. Justo para que no se viera. Y era tan apretado que cuando doblabas el brazo se hacía la raya del doblez, no se hacían arruguitas, no se marcaba la rodilla, todo para que fuera lo más parecido a una piel de gato, ¿no? Y bueno, sí, los movimientos, toda la corporalidad de estar haciendo los movimientos de gato, como ver, era muy cansado. A mí se me rectificó la columna cervical, o sea, independientemente del accidente que tuve. ¿De la caída? Mi postura era todo el tiempo así, porque era el gato que cuidaba a la manada. Entonces estaba así y todo el tiempo con el cuello echado para adelante. Y esta postura me rectificó la curva de la cervical, de la columna cervical, se puso recta y eran unos dolores horrendos. Independientemente de que estar así toda la obra, llega un momento en que los hombros, ya dices, sí. Ya se acabaron, ¿no? Están quemados. Digo, el trabajo era espectacular porque los veías, incluso al que no estaba en escena, volteabas para acá y todo el tiempo estaban. Sí. Yo me acuerdo que fue una de las obras que me marcó. Sí. Me encantó verla justo por este trabajo que había todo el tiempo en personaje. Sí. Y en un personaje que pues no era un humano, tenías que estar interpretando un animal, entonces tenía muchos requerimientos. Algo pasó con esa compañía porque los norteamericanos dijeron que hasta ese momento la producción de México era la producción más grande que se había montado en todo el mundo y la compañía de México era la compañía más poderosa en términos de comunicación con el público, ¿no? Sí, no, te lo puedo asegurar porque yo me acuerdo que fue de las obras que me impactaron. Pero bueno, tienes un accidente, ahí caes desafortunadamente. Y como a partir de ahí empecé a tener muchos problemas para meterme en el mayón. Ya no me podía doblar y me costaba mucho trabajo, me dolía la espalda baja. Terminé la temporada y seguí con dolor y cada vez aumentando más. Y empecé a tener el conocido y mencionado dolor de ciática. Hasta que finalmente caí en el quirófano y me operaron por primera vez en el 93. Una cirugía donde no me metieron fierros ni nada, pero hicieron varios cortes ahí para generar una fibrosis y que se apretara toda la zona. Hice mucha terapia acuática para salir adelante y finalmente duré del 93 al 2012. En el 2011 estábamos haciendo Divorciémonos mi amor, una comedia de teatro, y Sebastián Rulli y Mariana Seoane me veían bajarme de la camioneta como atropellado, ¿no? Me salía en reversa porque me lastimaba ya mucho estar en el carro. Y después de eso me voy a Miami a trabajar y en Miami entro en crisis y tengo que regresar a México a quirófano y me practican mal la cirugía y me dejan en silla de ruedas. Ay, ¿cómo crees? Entonces el médico dice, no, mañana vas a poder caminar, porque la consigna era hacer una microcirugía y al día siguiente regresarme a Miami a seguir trabajando. Con tu trabajo. Al día siguiente no me pude regresar porque no caminaba, me regresé al tercer día.
y me fui con la consigna de que se me iba a quitar el problema del bloqueo, Parálisis. Ujú. de la parálisis. Y estuve una semana allá y en esa semana mi cuerpo de la cintura para abajo desapareció. Era puro hueso con piel y los músculos colgando. Era impresionante. Todo estaba desconectado. Tono muscular cero, sí, Estaba desconectado. completamente. Entonces hablé con la empresa y les pedí que me dejaran salir ya de la telenovela y me dijeron, vamos a grabar el domingo unas escenas que son importantes para poderte dar salida. Y me vine para México con otro médico, porque el que me había operado nunca dio la cara. Y finalmente Víctor Sandoval me operó y me sacó adelante, pero sí tuve que aprender a caminar otra vez. Fue una etapa complicada, pero tuvo cosas padres. Como se volvió muy mediático el tema de mi circunstancia de que no podía caminar, me manda en ese entonces Twitter, por Twitter me manda un ex marín un mensaje diciendo que había visto mi entrevista y que lo había motivado para retomar su rehabilitación porque él estaba en unas condiciones similares y que lo había motivado a regresar a hacer la lucha por volver a caminar. Entonces son cosas que dices... Que te dejan muchísimo más de lo que la gente puede ver. Sí, o sea, me entrevistaron y de esa entrevista hubo alguien que dijo... Le sirvió si tu ejemplo. Puede, yo puedo, ¿no? Fíjate que escuchándote, pensaba yo en cuántas veces la vida, ¿no? La tienes trazada. Ajá. Tenías trabajo, tenías CATS, luego te vas a Miami, más adelante, unos años después, estás trabajando y la vida te hace parar. La vida por circunstancias de salud te dice, detente, voltéate a ver, tienes un problema de salud que tienes que atender. Más allá de todo el esfuerzo físico, de toda la rehabilitación y todo lo que implica hasta emocionalmente, ¿cómo te sobrepones? ¿Qué piensa Manuel, la persona, no el actor, en esos momentos en los que tienes que sacar esa fuerza de voluntad y salir adelante? Bueno, mira, los días que pasé en Miami, esa semana que estuve allá trabajando y que no respondían mis piernas, sí me deprimí porque no sabía bien qué había sucedido y me llevaban en silla de ruedas para todas partes. Me daba mucha pena que me viera gente que me habían visto siempre con todas las de la ley completo, ¿no? Caminando. Me daba un poco de pudor el hecho de exponerme de esa manera. Pero por otro lado, estaba pensando, bueno, si ya no voy a poder caminar, pues me voy a poner a dar clases, me voy a poner a dirigir. Ya estaba pensando el paso siguiente. No detenerme, sino ver cómo me puedo adaptar a esta condición. Y bueno, tuve la fortuna de que regreso a México, me operan por tercera vez y empiezo a tener que tomar terapia para aprender a caminar. Siempre he sido gente de lucha. Nunca bueno, yo soy un sobreviviente de mí mismo, ¿no? En términos profesionales, porque me hice muy solo, no soy parte de una generación. Entonces, te puedo decir que tuve que aprender a luchar con mis miedos, con mis inseguridades, y a la fecha sigo luchando con ellas. Yo creo que mi gran lucha no es que si me hubiera quedado paralítico, no, mi lucha es conmigo mismo, todos los días, de convencerme que puedo hacer las cosas. Eso es, creo que, por lo menos en mi caso, es la parte más que más me requiere de decir sí puedo hacer las cosas, las voy a hacer con alegría, divirtiéndome, pero
las voy a hacer lo mejor Las voy a posible. conseguir. Y bueno, al final tienes detrás una familia que te apoya, que te quiere, que también es un sostén importantísimo en todo momento. Oye, yo creo que, bueno, yo creo mucho en la pareja y creo mucho en la familia. Muy bien. También sabemos, porque todo el mundo que sepa de la vida de Manuel Landeta sabe que una de tus pasiones son las motos. Sí. Es para ti importantísimo poder de pronto rodar en las calles. Bueno, en las carreteras seguro y Sí, claro. obviamente con responsabilidad. Cuéntanos de este hobby. Pues desde chavo me llamó mucho la atención el tema de las motos. Lo tuve que hacer a escondidas porque mi madre era una mujer sumamente aprensiva y me compré en aquel entonces una Kawasaki 750 2 tiempos, que era un demonio. Después me compré una Harley y una BMW, estando por los años 80, y hubo un momento en que vendí las dos motos que tenía, y se hizo una pausa larga estando con Angelina, en que dejé de tener motos, hasta que un día íbamos caminando sobre Insurgentes y pasamos y le dije, hasta una cosa de estas me gustaría tener, una motoneta, me refería yo. Y dice, pues cómprate una. Y le digo, ¿en serio? ¿Sí puedo? Sí. Me compré mi motoneta y durante un montón de tiempo estuve con mi motoneta feliz en una ciudad muy convulsa como es la Ciudad de México. Iba y venía para todas partes. Y en el 99, 2000, por ahí, regresé a las Harley y me hice de muchos amigos Clubs de motos. Que hoy en día nos seguimos en contacto todos los días. Y bueno, con Angelina empezamos a viajar en moto para todas partes, en México y en el extranjero. Largas distancias, de esos grupos que van hasta Estados no me Unidos. gusta viajar en grupo, pero disfruto, vamos, imagínate ir yendo en la moto y de repente dar la vuelta y encontrarte una montaña nevada y toros y vacas de un lado y del otro lado despegando un águila. Son cosas sensacionales que se disfrutan muchísimo y comes maravillosamente. El tema de viajar en carreteras sinuosas, de carreteras de alta montaña, es muy divertido porque son curvas, y eso en la moto se divierte uno mucho. No, pues me queda clarísimo que eres una persona 100% sensible. Nos lo has demostrado desde que nos hablas de la actuación. Ahora que hablas de motos, te cambia incluso la cara. ¿Sí? Te pones como verdaderamente se nota que es tu pasión. Entonces, pues Manuel, podemos conocer, además de los grandes trabajos que has hecho a nivel actoral, pues esta parte personal tuya que nos has contado aquí entre nos. Sí. Y yo te quiero agradecer muchísimo porque hemos disfrutado mucho este tiempo contigo. Igualmente, ha sido un placer platicar contigo y bueno, habrá quien no sepa quién es Manuel Landeta, pero a esa gente ya le dijimos quién es ese tipo que de repente hace teatro, televisión o cine y que disfruta mucho el quehacer con las manos, haciendo carpintería, electricidad no tanto, herrería, albañilería, y disfruta mucho a la familia. Y también. Perros, porque también eres un amante de los animales. Sí, perros y gatos, porque en tu casa hay muchísimos. Así es. Pues Manuel, te agradecemos mucho de verdad tu tiempo. Gracias, porque es un ejemplo, como ya lo dijo él también, de resiliencia, de empeño, de conseguir lo que quieres, de marcarte una meta y lograrla. Así es que, pues, disfrutan tanto como nosotros esta entrevista. Los esperamos en un próximo episodio, pero antes les quiero recordar que tú también, así como Manuel, puedes elegir cada día ser la luz que el mundo necesita. Gracias.